Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 56 que se ve muy interesante, que es una ecuación exponencial. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Listo, primero vamos a ver que tenemos por aquí un 8 y por acá tenemos un medio. Primeramente vamos a dejar esto en base 2 y ya vamos a ver después por qué lo dejamos en base 2. Este 2 de aquí pues me da una pista, ¿no? Entonces, este 8 de aquí dejándolo en base 2 me quedaría 2 a la 3 y esto elevado a la x al cuadrado menos 2x. Muy bien. Y del lado derecho pues vamos a transformar esta raíz en una potencia, en la cual me queda un medio, que es esto que tengo aquí entre paréntesis, elevado a una fracción. En el numerador va a ir este exponente de aquí, me va a ir x menos 2. Y en el denominador el índice de la raíz, que en este caso es x. Muy bien, ahora aquí tenemos una potencia de potencias. Puedo yo multiplicar este 3 por esta potencia de aquí. Entonces me queda 3 por x al cuadrado, me queda 3x al cuadrado. Luego 3 por menos 2x me queda menos 6x. Y esto es igual, aquí tengo un medio elevado a esto de aquí. Yo puedo pues escribir este 1 medio como 2 a la menos 1. Recuerden, siempre yo puedo subir o bajar el denominador o el numerador, pero tengo que cambiarle el índice del exponente. En este caso hay un 2 con un 1 invisible de exponente. Entonces al subirlo queda como 2 a la menos 1. Y luego pues está elevado a esto de aquí, a x menos 2, todo esto sobre x. Excelente. Por aquí tenemos 2 a la 3x al cuadrado menos 6x. Y esto va a ser igual. Aquí nosotros podemos multiplicar como lo hicimos aquí los exponentes. Multiplico el menos 1 por todo lo que tengo acá arriba. Entonces me queda 2 elevado a la menos, fíjese, menos 1 por x menos x. Y menos 1 por menos 2 más 2. Y todo esto sobre esta x de aquí. Como tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, que era lo que nosotros buscábamos desde un principio, podemos igualar los exponentes. El exponente del lado izquierdo es esto de aquí. Vamos a igualarlo. Entonces tenemos 3x al cuadrado menos 6x. Y esto va a ser igual al exponente del lado derecho, que es todo esto de aquí. Menos x más 2, todo esto sobre x. Listo. Ahora vamos a despejar x pues de esto de aquí. Primeramente, para deshacernos de esta x de aquí, tengo que multiplicar por x en ambos lados de la igualdad. Multiplico por x aquí y multiplico por x acá. En todos, ¿no? Y aquí también multiplicado por x. Muy bien. Ahora multiplico x por 3x al cuadrado, me queda 3x al cubo. Menos 6x por x es 6x al cuadrado. Igual, aquí yo tengo x y acá tengo una x. Como todo se está multiplicando, todo esto de aquí se está multiplicando por x, yo puedo simplificar estas x y me queda menos x más 2. Muy bien, ahora voy a dejar todo escrito en el lado izquierdo de la igualdad. Me queda 3x al cubo menos 6x al cuadrado. Este menos x me queda como más x y este más 2 me queda como menos 2. Y esto igual a 0. Fíjense, aquí tengo una ecuación de tercer grado que la vamos a solucionar por el método de Ruffini. Entonces, para aplicar pues el método de Ruffini necesitamos tomar los coeficientes. El coeficiente de x al cubo es 3. El siguiente coeficiente es menos 6. El siguiente es el término que acompaña a la x, que en este caso hay un 1 aquí invisible, sería 1. Y el término independiente, que sería menos 2. Muy bien, ahora hacemos una línea por aquí y una línea para acá. Muy bien, ahora necesitamos un número que cuando vayamos operando, pues al final me va a dar 0. Vamos a ir probando con números. Yo primero voy a probar con x igual a 2. ¿Listo? Entonces, bajo este 3
multiplico 2 por 3 que me da 6 y lo pongo aquí. Y luego sumo. Menos 6 más 6 es 0. Y continúo. 2 por 0 me da 0. Y sumo. 1 más 0 es 1. Luego 2 por 1 es 2 positivo. Y menos 2 más 2 es 0. He conseguido tener 0 aquí al final, que era lo que me interesaba. Ahora pues ya se me ha reducido mi ecuación de tercer grado a una ecuación de segundo grado por una ecuación de primer grado. Fíjense, este x igual a 2 yo lo puedo escribir como x menos 2, ¿no es cierto? Sí, tengo razón, ¿verdad? Porque si yo despejo x menos 2 igual a 0, me da x igual a 2. Listo. Y multiplicado por este 3 de aquí, era el que representaba las x al cubo. Pero como se redujo pues un grado, entonces esto es 3x cuadrado. Luego, este de aquí va a representar a las x. Entonces, como tengo 0, no voy a poner x. Y este término de aquí va a ser el término independiente, entonces más 1. Todo esto igualado a 0. Fíjense, esto que tengo aquí, por el método de Ruffini, se convirtió en estos dos factores, ¿sí? Ahora sí yo puedo igualar cada factor a 0. Igualo entonces primero este paréntesis x menos 2 igualado a 0. Y despejo x. Entonces x va a ser igual a 2 positivo. Y ya he encontrado una de mis 3 soluciones para mi ecuación exponencial. Vamos a ver si es que puedo encontrar las otras 2 soluciones. Por aquí tengo que 3x al cuadrado más 1, esto va a ser igual a 0. Y luego vamos a despejar x. Entonces me queda que 3x es igual a menos 1. Y finalmente para despejar x me queda que x cuadrado va a ser igual a menos 1 sobre 3. Muy bien. Y aquí si nosotros aplicamos pues la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, aquí me quedaría más menos la raíz cuadrada por las propiedades de los valores absolutos. Entonces de aquí encontraría 2 respuestas, pero esas respuestas pertenecen a los números complejos, porque esta raíz de un número negativo, esta raíz cuadrada de un número negativo, me da pues números imaginarios. Entonces lo que quiere decir es que de las 3 respuestas, 2 van a ser de los números complejos y solo una voy a tener de los números reales, que es esta de aquí, x igual a 2. Ahora, tu trabajo pues es reemplazar este valor en la ecuación exponencial y ver si es que da una igualdad. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte para no perderte el próximo desafío. Y nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.